Arrancamos. Señor, agradecidos una vez más por permitirnos este encuentro y poder compartir, Señor, estos temas que hacen a la fe, pero también hacen a la convivencia, al conocernos unos a otros, a caminar un camino de aprendizaje respecto a aceptarnos con las diferencias de pensamiento. Amén, Señor. Muy bien, les voy a pedir que silencien sus micrófonos porque eso interrumpe al que está hablando y yo no voy a poder manejar eso porque le paso el mando a Pablo en un segundito y él va a manejar y no va a poder hacer las dos cosas a la vez. Adelante. Listo, Pablo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Este, Voy a compartir con ustedes eh, una, un curso que estuve haciendo en la universidad sobre el diálogo interreligioso judeo-cristiano. Obviamente que va a ser una síntesis de lo que estuve trabajando en un seminario que duró bastante tiempo. Y quiero hacer simplemente una presentación teniendo en cuenta que el año que viene, el año 2025, se ha convocado a un jubileo, el jubileo del año 2025. ¿Se acuerdan que en el año 2000 había sido el gran jubileo del año 2000 convocado por Juan Pablo II? Bueno, en este mes, en el mes de mayo, el Papa Francisco convocó al jubileo del 2025. Cada 25 años, según el libro del Levítico, en la Biblia, se, se festeja el año jubilar, ¿no? El año de jubileo. Entonces, en el 2025, ¿no? Correspondería un nuevo jubileo. Bueno, el Papa Francisco convocó a ese jubileo y justamente coincide el año 2025 con dos acontecimientos, ¿sí? Que todos conocemos. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. En 1945. Por lo tanto, en el 2025 va a ser aniversario de ese triste acontecimiento, sin duda. Y también en el año 2025 se van a conmemorar 60 años de la finalización del Concilio Vaticano II, que ahora vamos a hacer referencia. Esto es un elemento importante a tener en cuenta. Así que bueno, dado que el año que viene se va a celebrar ese jubileo, hay toda una, por lo menos aquí lo que se ve en Europa, todo un proceso de preparación para esta celebración del jubileo, y esto trae aparejado algo interesante para el diálogo judeo-cristiano, que ahora me voy a hacer referencia y a lo que voy a tratar en este encuentro. Este, Quiero, por supuesto, que esto voy a hacer una presentación general, como siempre, y después, por supuesto, abrimos al diálogo, consultas, preguntas, aportes, con la dinámica que siempre se utiliza en estos encuentros. Bien, yo voy a pasar a compartir imagen, a ver que funcione, espero que todos lo puedan ver. A ver. No sé si ahí está funcionando. ¿Se ve? Correle un poquito hacia la... Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ahí está. Bueno, perfecto. Este, mm, el título de esta pequeña exposición, que como les decía era el título de un curso que estuve haciendo, es Judíos y Cristianos, desafíos para seguir creciendo juntos, ¿no? En el horizonte de la celebración del jubileo del año 2025. Bien, les decía recién, en el año 2025 se van a cumplir 60 años, 6 décadas ya, de la finalización del Concilio Vaticano II.
Concilio Vaticano II fue un acontecimiento importante. Yo aquí estoy proyectando un cuadrito en el cual ustedes pueden ver que el Concilio Vaticano II comenzó en el año 1962 y finalizó en el año 1965. Duró 3 años, obviamente que no los 3 años en su totalidad, sino que hubo distintas sesiones que se fueron celebrando durante esos años, entre 1962 y 1965, y cuando finalizó el Concilio Vaticano II, o sea, cuando terminó ese encuentro donde participaron teólogos, obispos, figuras del pensamiento, de distintas denominaciones cristianas, etcétera, y se debatieron muchísimos temas. Cuando finalizó el Concilio Vaticano II en el 65, se publicaron 16 documentos sobre distintos temas, ¿sí? Fíjense ahí en el cuadrito que estoy proyectando, espero que se pueda ver bien, ¿no? Ahí están enumerados los 16 documentos que de alguna manera se publicaron al finalizar el concilio, ¿sí? En el año 65. Y de todos esos documentos, de los 16 documentos que se publicaron sobre distintos temas, como les decía, el que a nosotros nos importa, el que a nosotros nos interesa para el diálogo judeo-cristiano, es el que yo puse aquí al final, ¿no? Que es el documento Nostra Aetate. Documento Nostra Aetate, ¿no? Que aparece al final del cuadrito, fue un documento que trató sobre el tema de las relaciones interreligiosas, es decir, el cristianismo en relación con otras religiones. Y por supuesto, en ese documento, un lugar especial, una serie de párrafos importantes, están dedicadas a la relación entre judíos y cristianos, ¿sí? Ese documento Nostra Aetate, que, como decíamos recién, se fue publicado en el año 65 junto con los otros documentos, marcó un antes y un después en las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo. Fue un documento muy importante. Ahora después vamos a ver algunas razones por las que fue tan importante. Y precisamente el año que viene se van a cumplir 60 años de esa publicación, 6 décadas, que Nostra Aetate fue el inicio de todo un proceso que también ahora voy a hacer referencia, de encuentro, de diálogo, de conocernos después de muchísimo tiempo donde hubo hostilidad o hubo rispideces entre el cristianismo y el judaísmo. Bueno, a partir de este documento se fueron dando algunos pasos. No estoy diciendo con esto que se solucionaron todas las rispideces a las que hacía referencia, pero sí se han hecho pasos importantes. Y por lo tanto, es bien interesante, por lo menos lo que se está fomentando en el ámbito académico, universitario, en preparación para el jubileo del 2025, es bien importante tener en cuenta qué significó ese documento y por qué fue tan importante para el diálogo judeo-cristiano. A continuación, les voy a mostrar, fíjense, Nostra Aetate entonces fue publicado en 1965, en el 2025 se cumplirían 60 años de la publicación, como decíamos recién. En el cuadrito que sigue, ¿sí? que estoy presentando en la pantalla, espero que se pueda ver bien, ¿sí? Voy a agrandar un poquito, creo que ahí se va. Este cuadrito presenta algunos de los pasos que se fueron dando en el diálogo entre judíos y cristianos, tanto en la segunda parte del siglo XX, fíjense que en el cuadrito está distinguido el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Lo que se fue haciendo desde la publicación de Nostra Aetate hasta el final del siglo XX y lo que se pudo hacer en estos 25 años que van casi del siglo XXI. Fíjense que en el siglo XX, la parte superior, coloco el documento Nostra Aetate, y a partir de ese documento se fueron dando una serie de pasos importantes. Por ejemplo, visitas de autoridades cristianas a sinagogas. Recordarán ustedes las visitas de Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI a distintas sinagogas, lo cual fueron gestos bien interesantes en el camino de diálogo entre judíos y cristianos. Lo mismo también la visita de autoridades judías a autoridades cristianas, ¿sí? Hubo una serie de visitas, incluso en el año 2022 una delegación
de rabinos judíos visitó al Papa Francisco y así también otras autoridades, ¿no? Que se fueron acercando para eh, enriquecer el diálogo judeo-cristiano. Después se han dado oraciones interreligiosas, ¿sí? Desde Nostra Aetate en adelante, sobre todo Juan Pablo II difundió y propagó la idea de juntarse para rezar por la paz, por distintas situaciones que se vivían en el mundo. Eso también fue creciendo y a fin del siglo XX, es decir, en 1985 y 1998, se publicaron dos documentos importantes, ¿sí? Dos documentos que creo que fueron un paso importante en el diálogo entre judíos y cristianos, que completaron de alguna manera lo que decía el documento Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. En 1985 se publicó Notas para una correcta presentación, que es un documento en el cual da algunos consejos o algunas maneras para poder referirse cuando, no sé, un pastor evangélico, cuando un sacerdote o cuando una autoridad cristiana habla sobre el judaísmo, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje adecuado? ¿Qué términos utilizar? Porque esa es la manera de llamarnos como realmente somos, no faltar el respeto, no herir ninguna sensibilidad. Entonces fue un documento en el que de alguna manera, muy sencillo, se explicaba cómo había que referirse a distintas situaciones hacia los judíos, hacia las autoridades judías, etc. Un documento muy sencillo, pero que fue un paso importante. Y después el que me parece más interesante todavía, que cierra el siglo XX, es el del año 1998. El contexto fue, en 1998 se estaba preparando el jubileo del año 2000. Recuerden, en ese momento el Papa era Juan Pablo II y ya se estaba preparando, faltaban 2 años para el jubileo del año 2000 y se publica un texto que se llama Nosotros Recordamos. Es un documento en el cual se habla de la Shoah, de la situación que vivieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue un documento interesante para completar muchas de las cosas que se planteaban en Nostra Aetate. Obviamente todos estos documentos, a lo que estoy diciendo, son documentos que fueron pequeños pasos, no es que significaron, por supuesto, la solución a todas las dificultades o a todas, eran pasos en el camino del diálogo interreligioso. Pasando, fíjense, siguiendo el cuadrito, está marcado con dos colores, pasando al siglo XXI, también se fueron dando diversas visitas de autoridades, ya sea judías y cristianas entre sí, oraciones interreligiosas, y aparecen 4 documentos que son verdaderamente interesantes, ¿no? Para el diálogo y que profundizan, dan otros pasos más con respecto a Nostra Aetate del año 65. Uno de los primeros documentos del siglo XXI es el del año 2002, que se titula El pueblo judío y sus escrituras sagradas. Es un documento muy interesante, con sus límites, por supuesto, ¿sí? Yoel en uno de sus libros comenta algunas cosas que quizá le faltó al documento, y es cierto, pero no deja de ser un paso. Obviamente, como dijimos recién, estos documentos fueron pasos que se fueron dando, no solucionaron todas las cuestiones y por eso hay que seguir dialogando entre judíos y cristianos. Pero este documento del año 2002 fue un documento importante porque presenta toda una serie de temáticas que son importantes en el diálogo judeo-cristiano. Y es un documento de muchas páginas, mucho más voluminoso, mucho más extenso que los documentos de Nostra Aetate y los documentos que se habían publicado durante el siglo XX. Es un documento ya de mucha más riqueza, de mucha más profundización en cuanto a las temáticas, ¿sí? del diálogo judeo-cristiano. Me parece que es un documento, por lo menos lo estuvimos analizando en este curso que les contaba en la universidad, que lo fuimos haciendo durante varios meses, y el profesor que dictaba el curso, lo fuimos profundizando el documento, y la verdad que uno le saca el jugo, dicho en criollo, le saca todos los elementos positivos que tiene, y realmente da para mucho más, para seguir profundizando y para seguir conociéndonos entre judíos y cristianos. Bien, en el año 2015, si fíjense, después de ese documento del pueblo judío,
sus escrituras sagradas, en el año 2015 se publica el documento Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Ese documento se publica precisamente porque se celebraban los 50 años de la publicación de Nostra Aetate. Si Nostra Aetate se había publicado en el 65, al finalizar el Concilio Vaticano II, en el 2015 se cumplían 50 años. Entonces, al cumplirse 50 años de Nostra Aetate, se publicó Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Un documento muy interesante porque toca temas que en el diálogo judeo-cristiano eran temas ríspidos, ¿no? En el diálogo teológico. Por ejemplo, uno de los temas que toca, el cristianismo, ¿sí? Como comunidad de creyentes, ¿sí? Ha reemplazado, ha reemplazado al pueblo judío como pueblo de Dios, ha reemplazado completamente, es decir, el pueblo judío ya no tiene lugar en la historia de la salvación y los cristianos han ocupado su lugar. Bueno, el documento dice claramente que eso es erróneo, ¿sí? Que es una posición teológica errónea y que no es la posición que el cristianismo sostiene, ¿no? No es que el judaísmo ha sido suprimido de la historia de la salvación, ¿no? Otro tema que toca ese documento que también muchas veces generó rispidez es los cristianos están llamados, todos los cristianos de todas las denominaciones cristianas están llamados a evangelizar, están llamados a realizar una tarea misionera evangelizadora. Ahora bien, esa tarea de evangelización, de misión evangelizadora, tiene que tener como destinatarios a los judíos para que se conviertan al cristianismo. Bueno, muchas veces muchos grupos cristianos consideraban que eso era así, que nosotros los cristianos teníamos que hacer todo lo posible para que los judíos se conviertan al cristianismo, ¿sí? Bueno, este documento dice claramente que eso no es así. Nuestra misión evangelizadora tiene que ir a las personas que no son creyentes. Los judíos ya son creyentes y creen en el único Dios, ¿sí? Entonces, nuestra tarea es anunciar el evangelio y propagar el evangelio a todas las personas que quieran, por supuesto, pero especialmente a las personas que no creen, a las personas que no conocen o que han creído y han dejado de creer, pero no a un judío creyente, ¿sí? Practicante, porque nuestra misión evangelizadora no está para convertir judíos al cristianismo. Los judíos ya están en un camino de salvación. Bueno, temas muy interesantes aparecieron en ese documento del año 2015. Y lamentablemente ese documento es poco conocido, ¿sí? Es muy poco conocido. Por eso, ahora que se acerca estos 60 años del Concilio Vaticano II y que se vuelve a replantear todos los pasos que se han dado en el diálogo interreligioso, es un documento para recuperarlo, para estudiarlo, para analizarlo, porque con el anterior, el pueblo judío y sus escrituras sagradas, los dones y la llamada de Dios, son documentos muy interesantes, ¿sí? Saben, cuento una anécdota brevemente. Terminado el curso que hicimos en la universidad sobre diálogo judeo-cristiano, un curso muy interesante, que tengo que presentar el trabajo final, espero aprobarlo. Resulta que fuimos a dar con un colega una presentación de muchos de estos temas y fuimos a un grupo creyente, no importa quién, pero un grupo, digamos, de personas que se dicen cristianas, formadas, etcétera, y nos llamó la atención el desconocimiento que hay respecto a estos documentos, ¿sí? Y son documentos que ya tienen, el del año 2002 ya tiene muchos años, el del año 2015 va a cumplir el año que viene 10 años de publicado, y sin embargo son documentos que se conocen poco, por lo menos se conoce poco lo que contienen, lo que enseñan estos documentos y los temas, ¿sí? Que se fueron avanzando en el diálogo judeo-cristiano, ¿sí? Así que me parece que son documentos interesantes para tener en cuenta, ¿no? Bien, y después en el cuadrito, ya finalizando lo que quería decir sobre este cuadrito, en las últimas dos filas aparecen dos documentos que fueron escritos por comunidades judías, ¿sí? Esos documentos también son muy importantes porque hasta ahora los que mencionábamos eran documentos escritos por comunidades cristianas sobre la relación entre judíos y cristianos. En cambio, estos últimos dos, el documento titulado Haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, que salió publicado en el 2015, y el documento Entre Jerusalén y Roma del año 2016,
Esos dos documentos fueron escritos por judíos, ¿sí? Por rabinos judíos, refiriéndose al diálogo entre judíos y cristianos. ¿Sí? Son documentos bien interesantes, ¿no? Breves, por supuesto, como dijimos recién, y lo vuelvo a reiterar, son documentos que no solucionan todas las dificultades o todas las temáticas que se pueden tratar entre judíos y cristianos, pero significan un paso importante, ¿no? Estos dos documentos de comunidades judías, de rabinos, fueron muy importantes porque, por ejemplo, en el documento Haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, un grupo de rabinos reconoce que el cristianismo, ¿no? Oficialmente, ¿no? En el documento, textualmente, explícitamente, reconoce que el cristianismo no es un error de la historia, ¿no? Un accidente de la historia, sino que el cristianismo es voluntad de Dios, existe por voluntad de Dios, así como el judaísmo es una religión que existe por voluntad de Dios, el cristianismo también. Por lo tanto, lejos de ser algo accidental, algo esos acontecimientos accidentales de la historia o acontecimientos accesorios, el cristianismo es algo que es reconocido por los rabinos judíos como voluntad de Dios. Existe porque Dios quiso que exista esa religión cristiana y porque tiene una función que cumplir dentro de la historia de la salvación, ¿no? Interesantísimo, es decir, así como los judíos obviamente reconocen que el judaísmo tiene una función importantísima en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación, en este documento se reconoce que los cristianos también, así como los judíos, los cristianos también tienen un papel fundamental por voluntad de Dios, no por accidente de la historia, no por azar, sino por voluntad de Dios, un papel fundamental en la historia. Por eso, como las dos religiones son una bendición para la humanidad, dicen estos documentos, tienen que trabajar juntas, tienen que trabajar mancomunadamente en muchas tareas que pueden hacer juntas, ¿no? Interesante ese planteamiento. Bueno, fíjense entonces que en la segunda parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI, tenemos una serie de pasos que se han dado en el diálogo judeo-cristiano que son realmente interesantes, ¿no? Realmente para ir profundizando y para analizando. Esto obviamente da para mucho. Yo solamente estoy haciendo una presentación general que después podemos seguir profundizando, ¿sí? En sucesivos encuentros o en otras oportunidades. A continuación, en un tercer cuadrito, presento cuáles serían los documentos fundamentales, que son los que mencionábamos antes, pero ya de una manera más resumida, los documentos fundamentales para el diálogo judeo-cristiano hacia adelante, ¿no? Por eso el título de esta presentación era Desafíos hacia el futuro, ¿no? Para seguir creciendo juntos. Bueno, los 5 documentos, por decir así, sintéticos, podríamos trabajar otros, pero los 5 principales que habría que profundizar, releer, seguir meditando y ampliando, porque no lo dicen todo ni lo solucionan todo, serían estos 5 que aparecen en el cuadrito. Voy a poner un poquitito más grande para que se pueda apreciar. Bien, los 5 fundamentales, les decía, el primero sería Nostra Aetate, ¿sí? Precisamente porque fue el inicial, y después vendrían estos últimos 4 que había mencionado, ¿sí? El pueblo judío y sus escrituras sagradas, los dones y la llamada de Dios son irrevocables, haciendo la voluntad del Padre Celestial y entre Jerusalén y Roma. Esos 5 documentos serían, por decir así, como la materia prima fundamental para seguir profundizando en el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque son documentos que han planteado temas que todavía dan para seguir desarrollando, para seguir rumiando, para seguir dialogando, y obviamente no lo dicen todos, sino que hay cosas que habría que ampliar, habría que profundizar más, así que esos documentos serían como la materia prima. ¿Y cuáles serían los temas, ¿sí? Hacia el futuro a tener en cuenta en un diálogo judeo-cristiano? Bueno, yo voy a tomar solamente, ¿sí? 10 ideas, ¿sí? 10 ideas que serían interesantes para seguir profundizando. Obviamente que serían más, ¿sí? Pero yo solamente tomo 10 de este curso que estuve haciendo que me parecieron las más interesantes. Habría muchas más para tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles serían entonces esas ideas para seguir profundizando juntos y que están presentes en los documentos que mencionaba en el cuadrito anterior?
Una de las ideas sería que los creyentes judíos no están excluidos de la salvación divina. ¿M? Ese tema que aparecía ya en Nostra Aetate, esbozado y que aparece en los otros documentos, es importante tenerlo en cuenta. Nosotros que estamos en un grupo de diálogo interreligioso nos parece una bobada este primer punto, pero hay todavía muchísimos cristianos, ¿sí? Muchísimos cristianos que consideran que ya los judíos no entran dentro del plan de salvación, ¿sí? Que ya quedaron obsoletos, por decir así, en la historia de la salvación y que el cristianismo ha reemplazado al judaísmo. Bueno, esa idea es una idea que hay que seguir profundizando, ¿sí? Llama la atención muchas veces en estos encuentros que les comentaba hace un rato, cómo a veces todavía sigue estando, ¿m? Hablo desde el cristianismo, obviamente, pero creo que también puede estar en otros grupos, cómo sigue estando la idea de que cuando hablamos de un nuevo testamento, cuando hablamos de una nueva alianza, cuando hablamos del cristianismo, ya lo anterior ha quedado obsoleto y ha quedado suprimido completamente. La segunda idea es similar a la primera, o está relacionada, mejor dicho, con la primera, es la alianza entre Dios y el pueblo judío no fue suprimida. ¿Sí? Eso también nos puede parecer algo que todos lo sabemos, bueno, pero no está muy claro. Uno sigue encontrando creyentes cristianos que plantean que, bueno, ya la antigua alianza ya fue, ya la antigua alianza, y no, no es así. Que hablemos de una antigua alianza o de un antiguo testamento, el adjetivo antiguo hace referencia a que fue el primero, ¿sí? Que pasó hace mucho tiempo, pero eso no significa que quedó suprimido, quedó obsoleto, que ya no tiene ningún valor. ¿Sí? Entonces, por eso a veces, en vez de usar la palabra Antiguo Testamento, algunos teólogos prefieren la palabra Primer Testamento, la expresión Primer Testamento. Pero la palabra antiguo no está queriendo decir obsoleto, fue ya suprimido, sino que fue más antiguo que el Nuevo Testamento, pero eso no significa que sea antiguo, que haya quedado suprimido o que no se tenga en cuenta. La antigua alianza no fue revocada. ¿Sí? Juan Pablo II lo escribió en muchos documentos de estos que estuvimos mencionando, y hay en los documentos que antes mostraba, hay mucho para seguir profundizando sobre esta idea, ¿no? La antigua alianza, la alianza que Dios hizo con el pueblo judío, es una alianza que sigue vigente y sigue con mucha fuerza. Y que haya una nueva alianza no significa que haya sido suprimida la antigua. Bien, aquí lo mismo en el punto 3, ¿sí? Relacionado, la nueva alianza proclamada por Jesús no elimina la alianza entre Dios y el pueblo judío. Ahí hay un concepto, el concepto de nueva alianza que hay que seguir profundizando. Si ustedes recuerdan, en los libros que publicó Joel, hay un apartado sobre la cuestión de la nueva alianza que vale la pena seguir profundizando. En el documento los textos, los libros judíos en la Biblia cristiana que mencionaba arriba, del año 2002, hay toda una reflexión bien interesante que hay que seguir meditando sobre en qué consiste esta nueva alianza que Jesús menciona, por ejemplo, en la última cena, ¿no? Copa de la nueva alianza. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? ¿Mm? Y eso de ninguna manera significa que haya suprimido la antigua alianza, sino que hay un planteamiento de una nueva alianza para otras personas que no estaban incluidas en la alianza anterior. Benedicto XVI, en un libro que publicó sobre Jesús de Nazaret, donde dialoga con el rabino Jacob Neusner, ¿sí? Que Ángel, si no me equivoco, presentó un tema este año sobre un rabino que habla con Jesús, el libro de Neusner, ¿no? Benedicto habla de una forma de entender, una hermenéutica muy interesante de cómo entender la nueva alianza, ¿no? Traída por Jesús. Bueno, es un planteamiento bien interesante y que vale la pena seguir profundizando. Ese tema es otro tema, digamos, para el diálogo interreligioso en el futuro, los desafíos a seguir caminando. Este, la cuarta idea relacionada con las anteriores, la comunidad cristiana no reemplaza a los judíos como pueblo de Dios, ¿sí? Por lo tanto, esa idea, ¿no? De que viene después en el punto 5, esa idea de que hay que convertir a los judíos casi como ¿no? Una obligación convertirlos al cristianismo, no, no, no es, no es así. Y fíjense que
pensar que la comunidad cristiana ha reemplazado a la comunidad judía o al pueblo judío es pensar que la antigua alianza fue revocada y no lo es. Así que esas ideas, ¿no?, que están todas relacionadas, hay que seguir profundizando. El punto 5, que me parece también muy importante, la misión evangelizadora cristiana no tiene como objetivo generar la conversión de judíos al cristianismo. Ese tema es un tema muy importante. Todavía hoy hay creyentes cristianos que cuando se habla de evangelización, misión evangelizadora, la misión evangelizadora es salir a convertir gente. No, la gente se convierte libremente. Nosotros no podemos obligar a nadie a que se convierta, ¿sí? La conversión es un proceso entre Dios y el creyente. Lo que puede hacer un misionero evangelizador es solamente proponer, ¿sí?, dar a conocer un mensaje. Después, si la persona que escucha, ¿sí?, ese mensaje se convierte o no se convierte, es algo que tendrá que ver esa persona en su relación con Dios, ¿sí? No, la misión evangelizadora no está destinada a convertir gente, porque eso no se hace a la fuerza. Las conversiones no son a la fuerza, son libres. Lo que hace la misión evangelizadora es proponer un mensaje, proponer, no imponer, proponer un mensaje, ¿sí? Bueno, y esa misión evangelizadora no tiene como objetivo convertir judíos, ¿no? Tiene como objetivo propagar el mensaje de Jesús, especialmente a las personas no creyentes o a las personas que han dejado de creer, ¿sí? Pero siempre proponiendo el mensaje de Jesús, no imponiendo. Ustedes escuchan esto y me dirán, pero qué obviedad. No es tan obvio, ¿sí? No es tan obvio. Como les decía recién, uno llama la atención a veces lo que se encuentra, ¿no?, con personas que se dicen creyentes, cristianos y demás, que plantean cosas que parecería que hay que obligar a la gente a que se convierta. No, no, no. Jesús no vino a obligar a nadie, viene a proponer un mensaje, ¿sí? Y la tarea evangelizadora es una propuesta, no una imposición. Así que este tema que del punto 5 que parece una obviedad, a veces no lo es tanto, ¿no? Y pensando en que se van a cumplir ya 60 años de camino de diálogo interreligioso, habría que volver a tratar estos temas y a profundizar. Bueno, el punto 6, lo habíamos dicho hace un rato, aparece en los documentos escritos por los judíos. El cristianismo no es un accidente o un error de la historia, algo accesorio, sino que surge de la voluntad de Dios, por voluntad de Dios, ¿sí? Y tiene una misión en la historia de salvación. Esa propuesta que hacen los documentos judíos parece muy interesante. Eh, Uno de los documentos judíos cita a un famoso pensador judío que todos conocemos, que es Moisés Maimónides, ¿sí? Un pensador del siglo XII, muy importante, tiene un escrito que se llama Guía de Perplejos, ¿no?, que no hace mucho lo estuve releyendo, ¿no? Hay una traducción castellana muy interesante. Bueno, ya Moisés Maimónides en el siglo XII, ¿sí?, XIII, planteaba de que el cristianismo existe por voluntad de Dios, ¿no? Estamos hablando de un gran sabio judío, Maimónides, que ya planteaba eso. Bueno, en los documentos que se publicaron en el año 2015 y 2016 respectivamente de judíos hacia cristianos, se plantea esta cuestión, ¿no? Reconocer al cristianismo como voluntad de Dios. Bueno, esto también puede parecer una obviedad. Bueno, todavía hay muchísimos creyentes judíos que consideran que el cristianismo no es voluntad de Dios o no es algo relevante en la historia. Entonces, es importante para el diálogo. Punto 7. Judíos y cristianos aceptan como palabra de Dios los escritos sagrados que constituyen el Tanaj, ¿sí? Tanaj en el lenguaje judío, para nosotros los cristianos sería el Antiguo Testamento o el Primer Testamento. Y pueden colaborar para comprender y difundir las enseñanzas allí contenidas. Es decir, tanto los judíos como los cristianos consideramos que los libros que componen el Antiguo Testamento, o dicho en términos judíos, el Tanaj, ¿sí? Esos escritos que los compartimos los dos, judíos y cristianos, consideramos que es palabra de Dios. Bueno, ya que esos escritos son comunes a las dos religiones, es importante que colaboremos juntos para comprender y difundir las enseñanzas que contienen, ¿sí? Es decir, para un cristiano el libro del Génesis es palabra de Dios, como para un judío el libro del Génesis es palabra de Dios, ¿sí? Y así con cada uno de los libros que compone el Antiguo Testamento o el Tanakh.
Entonces, teniendo tan riqueza de textos que ambas religiones consideran palabra de Dios, palabra inspirada por Dios, entonces realmente hay mucho para profundizar allí. ¿Mm? El libro perdón, el documento del año 2002 habla, por ejemplo, de cómo nos podemos ayudar mutuamente en las técnicas de interpretación, ¿sí? ¿Cómo hacen los rabinos para interpretar los textos del Tanaj? Bueno, los cristianos podemos enriquecernos de eso. Nosotros, a la vez cristianos, podemos mostrar cómo hacemos para interpretar y hacer una hermenéutica de los textos del Antiguo Testamento, y eso nos podemos ayudar mutuamente para, ¿no?, comprenderlos mejor, ver perspectivas distintas, formas de entender, ¿no?, los textos sagrados. Así que eso también es una tarea hacia el futuro. Punto 8. Judíos y cristianos pueden y deben colaborar en orden a promover la fe en el único Dios, creador y salvador. Los dos tenemos esta creencia, esta convicción y creencia fundamental de que creemos en un Dios creador del universo y salvador. ¿Mm? Judíos y cristianos tenemos esa misma, coincidimos en ese punto de fe, ¿sí? Hay un único Dios que es creador y salvador del universo. Bueno, esa creencia, esa convicción, esa fe que compartimos, está llamada a compartirla con otras personas, a darla a conocer, para que otros también libremente, ¿sí?, puedan sumarse a esa fe si así lo desean, ¿no? Así que ahí podemos trabajar juntos, judíos y cristianos, a futuro, buscar maneras, ¿sí?, colaborar para promover la fe en el único Dios. Siempre proponiendo, no imponiendo, proponiendo, como decíamos hace un rato. Punto 9. Judíos y cristianos pueden y deben colaborar en orden a promover el respeto a la dignidad humana que se fundamenta en haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, tanto judíos como cristianos consideramos que los seres humanos somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto los seres humanos tenemos una dignidad especial. Bueno, qué hermoso mensaje promover juntos, judíos y cristianos, esta fe fundamental que tenemos en que somos imagen y semejanza de Dios. Eso también es algo que compartimos, una misma fe, y que también tenemos que, digamos, propagar en el mundo esta creencia tan importante, que es la base después de lo que se habla de los derechos humanos, del respeto a las personas, etcétera. Todo se basa en la idea de que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Y por último, el 10º punto, digo por último de mi exposición, pero no es el último, hay otros temas a seguir profundizando y que después los podemos dialogar, pero el punto 10, por lo menos de esta lista que estoy proyectando, judíos y cristianos pueden y deben colaborar en orden a promover los bienes morales fundamentales en el ámbito sociocultural. Compartimos el decálogo, los 10 mandamientos, tanto judíos como cristianos, y muchas enseñanzas morales, ¿sí?, muchos bienes morales, compartimos las dos religiones. Creo que en ese punto también podemos trabajar, lo dicen los documentos, trabajar, colaborar, judíos y cristianos, para promover esos bienes morales que tanto se necesitan hoy en día en la sociedad, ¿sí? Sobre todo la cuestión de la justicia, la misericordia, etcétera, todos bienes morales que, digamos, tanto judíos como cristianos consideramos importantísimos. Bueno, eso también podemos colaborar juntos para difundirlo, propagarlo, ¿no? Y buscar maneras, ¿sí?, en que, de hecho, hay muchas iniciativas a nivel mundial, que comunidades de judíos y cristianos trabajan juntos para, ¿no?, propagar estos bienes morales, para ayudar a los demás, grupos que ayudan a otras personas en sus necesidades, en fin, hay muchas formas de trabajar y colaborar juntos. Bueno, a futuro, pensando, ¿no?, en los años que vienen, hay que buscar maneras creativas de seguir colaborando, ¿no?, juntos, colaborando como hermanos, judíos y cristianos, en la propagación de estos valores. Bueno, estos serían 10 de los puntos que están presentes en los documentos que hemos mencionado, ¿no? Obviamente esto es una apretada síntesis, en los documentos está fundamentado con textos bíblicos, con textos del Antiguo y del Nuevo Testamento en diálogo unos con otros, o sea, son documentos muy valiosos los que hemos mencionado antes, ¿sí? Estos, lo vuelvo a mostrar, estos 5
¿no? Que se fueron dando en el camino de diálogo, camino de diálogo, estos 5 documentos, esas ideas que he mencionado recién están presentes, nada más que están mucho más fundamentadas y mucho más desarrolladas en estos documentos, por eso creo que son documentos que los podemos tomar como materia prima, como punto de partida para seguir profundizando, buscando maneras de dialogar y de encontrar caminos de profundización. Bien, por último ya, y ya me callo para dar lugar al diálogo, que quería terminar con una oración que se hizo en un encuentro entre judíos y cristianos, ¿sí? Me parece que es una oración bien interesante. Yo la proyecto ahí, la voy leyendo y ustedes la pueden seguir, ¿sí? Una oración que la puede rezar un judío o un cristiano sin problema porque están basadas en la misma fe y en las mismas creencias. Dice así, oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Ahora, Ángel dirá cómo continuamos. Podés salir de pantalla. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Marcelo, ¿podrías liderar esta charlita? Con mucho gusto, un honor, pero más que liderarla, prefiero coordinarla un poco. Coordinarla, bueno. Y en primer lugar, darte las gracias, Pablo, porque realmente es muy útil para quienes queremos profundizar en el diálogo entre judíos y cristianos, tener un mapa, ¿no? Algo que nos oriente en todo lo que ha sucedido y que indica hacia dónde también podemos llegar a avanzar. Y tu exposición para mí ha sido un clarísimo mapa, donde marcas hitos fundamentales que después estará en cada uno ir, leer, estudiar, reflexionar sobre los textos que nos has dado, pero un panorama global muy valioso que requiere mucho estudio el poder hacerlo y plantearlo. Así que solamente digo eso, muchas gracias y bueno, y espero a ver quién quiere hacer algún comentario, pregunta, alguna reflexión sobre el material o sobre el tema. Bueno, mientras esperamos a ver quién prepara alguna pregunta, algún comentario, aprovecho entonces para hacer una preguntita. Vos dijiste que unos y otros tenemos como Sagrada Escritura el Tanaj. Y usaste el término Tanaj de manera que se lo pueda equiparar fácilmente con el Antiguo Testamento como si fueran lo mismo. Sin embargo, sabemos que hay diferencias, no es por poner el énfasis en las diferencias, sino que mi pregunta es, ¿qué se hace con las diferencias? Porque como yo lo entiendo, el Tanaj es un libro que en algunas cosas se parece mucho, o una colección de libros, que se parece mucho en algunas cosas al Antiguo Testamento y en otras no, es muy diferente.
Entonces, cuando se da una situación como esta, ¿consideras apropiado tratarlos como si fueran el mismo texto y ya? ¿O cómo? Porque vos hablas de que los judíos podemos aportar la manera de interpretar las Sagradas Escrituras a nuestros hermanos de la tradición cristiana y viceversa, los hermanos de la tradición cristiana pueden aportarnos a los judíos técnicas, conocimientos para la interpretación judía del Tanaj. Y es así, pero en realidad estamos hablando de dos libros diferentes. Entonces no pregunto, ¿no sería conveniente considerarlos directamente como dos libros diferentes? Esta es la pregunta. Porque buscando todo lo que tenemos en común, por ahí pasamos por encima de cosas que son, de diferencias que pueden ser importantes, no para separar, simplemente porque cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. ¿Se entiende mi pregunta, Pablo? Sí. Me permití hacerla porque me dieron la oportunidad y el tiempo. Sí, efectivamente, el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana tiene 46 escritos, ¿sí? Y el Tanaj el Tanaj judío tiene 39, ¿sí? Entonces ya desde el vamos hay una diferencia del número de escritos, ¿sí? Pero notemos que apenas hay una diferencia de 7 escritos. Los demás, los otros 39 los compartimos, ¿sí? Judíos y cristianos. Entonces, creo que sí es bastante lo que tenemos en común. Ahora, lógicamente que va a haber diferencias en la interpretación porque en el caso del cristianismo después tenemos 27 escritos más que son los que componen el Nuevo Testamento y que tienen una forma de releer esos textos que componen el Tanakh. Ahora, los que releen esos textos, ¿sí? Son judíos. Pablo era judío, ¿sí? Pablo de Tarso, que es el primero que escribe los escritos del Nuevo Testamento. Los primeros escritos del Nuevo Testamento no son los evangelios, son las cartas de Pablo, ¿sí? Cronológicamente es así, ¿sí? Pablo escribe sus cartas antes de que se escriba el evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan. Entonces, el primer escritor del Nuevo Testamento, el primero que da inicio al Nuevo Testamento, era un judío. Por lo tanto, por más que leía los textos con otra mirada o con una mirada distinta porque estaba bajo la influencia de el movimiento de Jesús, eso no significa que sea completamente distinto. Entonces, tu pregunta me parece sumamente pertinente. Hay diferencias, pero esas diferencias pueden enriquecer y están llamadas a dialogarse, ¿sí? Y obviamente que en el intercambio de las maneras de interpretar los textos del Tanaj, los textos del Antiguo Testamento, van a surgir otras diferencias. Pero bueno, esas diferencias no significa que sean oposiciones que no se puedan dialogar, que no se puedan compartir o que no se puedan enriquecer mutuamente más allá de que no sean completamente compartidas, ¿no? Así que sí considero que las diferencias son importantes, pero que estamos llamados precisamente a dialogarlas. Ese es uno de los desafíos, ¿sí? Uno de los desafíos en esta tarea de interpretar, ¿no? De interpretar los textos sagrados, que son inagotables y que al ser inagotables podemos seguir siempre profundizando, rumiando un poco más acerca de esos textos. Qué bueno que nos podamos, creo yo, ¿no? Que nos podamos ayudar judíos y cristianos en las miradas, las perspectivas, lo que se dice en términos más académicos, perdón por el término, las hermenéuticas, ¿sí? Que vamos haciendo de los distintos textos. Gracias. Joel, ¿estás preparando una pregunta o entendí mal tu gestualidad? Guillermo está levantando la mano. Guillermo. Sí, Ok. acá. Adelante, Guillermo. La pregunta esta es para Joel. Ah, Habiendo él estudiado realmente esas diferencias,
¿existen realmente diferencias que imposibiliten leer de continuo la economía de la salvación judeo-cristiana? Existiendo dos caminos y una salvación, pido que me contestes si has encontrado impedimento, antinomias, em, enfrentamiento de la palabra de Antiguo con Nuevo Testamento. Gracias, Joel. Yo creo que Pablo te la puede contar perfectamente también. Hemos charlado mucho sobre el tema ese. Con vos también, Guillo. Eh, la pregunta es de si hay contradicciones. Perdón. Exacto. Sí. Si vos en tu trabajo, en tu lectura, has encontrado contradicciones, No. ¿no? Porque estamos hablando y decimos no, porque hay cosas, hay diferencias que hay que dialogar. Bueno, como yo no conozco mucho del Antiguo Testamento, para mí es una autopista. Es una autopista entre el Génesis y el Apocalipsis para mí. ¿Quién conoce mucho las Sagradas Escrituras? Eso es otro tema. Pero yo creo que no hay ninguna contradicción. De acuerdo a los estudios que hemos realizado, con Pablo, vos también estabas, no tratamos de resolver las aparentes contradicciones. Fíjense que acá hay un autor, Pablo también lo conoce el libro ¿verdad? Cristo Jesús, que creo que no es Cunningham, sino que es, bueno, sí, no me acuerdo. Dice, ¿cómo podemos los cristianos de nuestro tiempo afirmar nuestra fe en nuestra proclamación de que Jesucristo es el Salvador de la humanidad, y al mismo tiempo afirmar que el pacto con Israel no ha sido revocado por Dios? Es decir, acá habría una disonancia colectiva. Yo creo que esa disonancia está todavía presente a lo largo de todos los documentos de la Iglesia, en los tratados y en los documentos que vienen después. Que es un tema que justamente creo que es fundamental dialogar. Puede ser que yo esté equivocado, pero las veo. Si hay disonancias, eh, eh, es un tema que hay que tratarlo. Con lo que plantea Pablo, estamos perfectamente de acuerdo. Pero son aparentes disonancias. Esas disonancias, como me corrige mi hermano, son aparentes, pero se las ve como disonancias. Bueno, no, ahora me saco el tema ese, Raúl. Totalmente, totalmente. Pero fíjate que las disonancias vienen de los hombres, las disonancias vienen de las organizaciones, claro. Las disonancias en la palabra, vos personalmente no has encontrado, salvo que la de Juan, el precursor, comía langostas y tenías gran problema vos porque no eran kosher, no eran kasher, hasta que se descubrió que ese tipo de langostas en un escrito del Qumran decía que sí eran kosher. Es decir, Sí. te han dado hasta la última receta de cocina para que te quedes tranquilo. Gracias, Joel. No solamente eso, hubo muchas preguntas que estuve durante años tratando de resolver y con el tiempo se resolvieron. Pero bueno, está bien, pero está legítimo. Sí, entiendo el tema ese que está diciendo. Pablo, lo que yo quería preguntarte, quería recordar que Benedicto dijo una vez, vos estás planteando, Pablo, si el camino judío de salvación es válido todavía. Lo que entiendo de vos que para vos sí, pero para Benedicto XVI no es tan así. Porque él dice de que los judíos están a la puerta de la salvación, todavía no han entrado. ¿Te acordás de eso?
Es decir, que hay una disonancia, hay un problema que tenemos que resolver teológicamente, hablando de teología. Por eso es tan importante el diálogo teológico. De vuelta, insisto, todo el tiempo. No es cuestión de relaciones sociales, ni de cuestiones históricas, sino teológicas. La palabra de Dios no es contradictoria y debemos encontrar esas no contradicciones en que nosotros las descubrimos o nos planteamos a lo largo de la historia. Eh, eh, bueno, no quiero entrar más, ¿no? Acá hice algunas anotaciones, pero no quiero entrar más. De cualquier manera, muchas gracias, Pablo, realmente brillante como siempre, y muy sintético y muy claro, sobre todo la claridad y la profundidad que transmite las cosas. Tengo una gran envidia por Muchas gracias, Pablo. Un fuerte abrazo, gracias. a ver, escuchemos a otras personas, a otros partes. Aquí hay una Dice pregunta. Sergio Tomás acaba de plantear algo, tal vez puedas verbalizarlo. Está bueno en el chat escribirlo, pero por ahí puedas ampliar tu pregunta y decírsela a Pablo. Buenas noches, sí. No Buenas sé, noches. se me vino a la cabeza, ¿quién de nosotros somos ya salvos? O sea, tenemos, por decir en términos cristianos, tal vez judíos, no sé, el cielo ganado. Tenemos una promesa de salvación hasta donde yo entiendo. Eh, el cielo tenemos que ganárnoslo, ¿no? Eh, Tal vez por misericordia o por bautismo, en nuestro caso. No soy un entendido en teología, creo que tenemos una parte ganada, pero la otra tenemos que ganarla. Entonces, estar a la puerta de la salvación, creo que todos, judíos, cristianos, musulmanes, todos estamos a la puerta, ¿no? Creo que en el Apocalipsis que Cristo dice, mira que golpeo la puerta y espero que me abras, una cosa así, ¿no? La figura es esa. Sí, En Apocalipsis 3:20. Bien, en esa imagen, Pablo, claramente Jesús está de un lado y nosotros estamos de otro. El que abre la puerta es Él. Él golpea, pero, perdón, abrimos nosotros, pero no es que ya estamos del mismo lado los dos, según esa imagen. Son todas cosas que estoy diciendo en el momento, no las he estudiado, ni más que nada es el sentimiento este de, tal vez Benedicto, bueno, podríamos decir que en su esperanza, ¿no? No sé en qué contexto lo ha dicho, de una conversión masiva por ahí, no sé, no, desconozco, sinceramente, pero digo, llevándolo a lo macro, todos estamos en la puerta, ¿no? Es una idea que se me ha venido en ese momento, nada más. Sí, yo creo que ahí hay que profundizar o trabajar el concepto de salvación, ¿no? ¿Qué entendemos por salvación? ¿Qué es lo que se decía recién de un diálogo teológico? Este, claro, todos estamos, a mí me parece que es muy significativa una imagen que usa Pablo. San Pablo lo toma, obviamente el apóstol Pablo lo toma de su ser judío, ¿no? De su tradición judía. Y él dice, usa esta metáfora que es preciosa, ¿no? Creo que todos la conocen. En una de sus cartas dice que nosotros tenemos las arras, ¿sí? Del espíritu o las arras de la salvación. La palabra arras en griego es como si fuese una especie de adelanto, es un término jurídico, ¿sí? ¿Vieron cuando uno, por ejemplo, va a pedir, no sé, por poner un ejemplo, va a un negocio a pedir un producto y para que ese producto te lo consigan, uno paga una seña, ¿sí? Paga un adelanto hasta que después te consiguen el producto y terminas de pagarlo completamente. Bueno, esa seña
ese adelanto es lo que se llamaría las arras en griego. Bueno, Pablo usa ese juego de palabras en una de sus cartas y él dice que todos nosotros tenemos las arras de la salvación, es decir, que tenemos la salvación iniciada, por decir así, por gracia de Dios, pero la salvación definitiva la vamos a conseguir al final de los tiempos, ¿no? Entonces, la salvación es como que en este mundo recién está operando ahí como las primicias, como un adelanto, pero en realidad la salvación definitiva la vamos a alcanzar si Dios quiere y si somos merecedores de ella al final de los tiempos. Entonces, ahí habría que profundizar, creo que da para otro encuentro, esta cuestión de la salvación, ¿qué entendemos por la salvación? Y podríamos buscar el contexto en el que Benedicto planteó esta cuestión y profundizar un poquito para ver en qué contexto lo dijo. Al final de su vida, ya cuando era un papa emérito, recibió a una comunidad de judíos en el Vaticano, ¿no? Benedicto XVI, que son los que hicieron este documento que mencionaba al final, que se llama Entre Jerusalén y Roma, ¿no? Y hay ahí un intercambio muy interesante, ¿no? Y lo cual muestra que el mismo Benedicto, ¿no? Va de alguna manera profundizando en el diálogo judeo-cristiano, porque es un camino, ¿sí? Lógicamente. Así que habría que ver bien un poquito el contexto en que se dijeron estas expresiones y también habría que profundizar el concepto de salvación. La salvación, ninguno está salvado definitivamente. Tenemos el adelanto de la salvación que Dios nos da por su gracia, pero recién al final de los tiempos vamos a alcanzar la salvación definitiva, ¿no? Así que bueno, eso es para profundizar y daría para otro encuentro, ¿no? Y creo que vale la pena, un tema interesante. Perdón. Aurora, sí, Sí. adelante, Aurora. Hay varios textos que nos hablan acerca de la salvación en la palabra. Hay un texto en Gálatas que el mismo Pablo dice, Gálatas 3:20, con Cristo pues crucificado, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Desde los cristianos evangélicos entendemos que salvación es estar unido a Cristo. Y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos unidos a Él. Eso nadie lo puede quitar, porque es algo que nosotros por fe lo aceptamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos dice Romanos 5:1 también, ¿no? Entonces no es que tengamos que, desde el concepto de salvación de la Iglesia Evangélica, no es que tengamos que hacer obras. Sí tenemos que andar en esas obras que Dios ya preparó de antemano para nosotros, pero nosotros tenemos que creer y recibir. El mismo Juan lo dice en el Evangelio de Juan: a todos los que creyeron, los que lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, hay muchísimos textos. Creo que el concepto es muy amplio también y sería bueno también escudriñar un poquito las escrituras y tratar de, exponer nuestras miradas con respecto también a este término, ¿no? La soteriología es un punto muy importante también y bueno, de pronto tenemos diferentes miradas, ¿no? Aún dentro del cristianismo. Pero bueno, este es un tema de estudio también. Gracias, Pablo, por tu exposición. Muy buena. Pedro. Bueno, primero
agradecer por la presentación. Es interesante lo que el Concilio Vaticano trae, o trajo en su momento, el Concilio Vaticano II. Es cierto que estamos hablando del diálogo. La amplitud del Concilio Vaticano II es que fue una apertura increíble para la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por lo tanto, dentro de todo lo que se propone y dentro de todo lo que se propuso, estaban algunas consideraciones con respecto a un diálogo judío, con judíos, con otros también, y especialmente también con los hermanos separados que éramos los evangélicos, que somos los evangélicos. Y este es un tema que creo que en esto del diálogo con cristianos y judíos, y lo que estaba diciendo Pablo, es que Dios no irrumpe en la vida de una persona a las patadas, no agarra la puerta a patadas. Es decir, esto que decía Tomás es que Jesús golpea, llama, uno abre, si quiere o no, y aún abriendo, se acepta o no. Aún en el Nuevo Testamento, cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, también tenemos diferencia nosotros con el grupo católico. Nosotros no tenemos todos los libros, aceptamos los 39 que tiene el canon hebreo. Ahora, el problema creo que viene más con el Nuevo Testamento. El problema, ahí viene la situación. ¿Cómo aceptamos el Nuevo Testamento y qué lectura hacemos del Nuevo Testamento? Yo no sé si voy a favorecer o no, pero el otro día el Senado de Estados Unidos ha propuesto declarar al Nuevo Testamento como una lectura que hay que borrar, que sacarla. Sí, búsquenlo, ¿no? Porque básicamente el Nuevo Testamento es antisemita. Sí, lean las noticias, ¿no? Que va a ser todo algo que también lo vamos a tener que dialogar. Si no me preocupa, no está dentro de mi preocupación que el Senado de los Estados Unidos lo quiera sacar una ley. Realmente, con la libertad que tengo, no me preocupa. Me preocupan estas cosas del patrón del malentendimiento que se genera a veces entre las charlas y tenemos diálogo. Yo creo que bien dijo Pablo, también Tomás y lo que estamos comentando, y Aurora, el tema de la salvación. El tema de la salvación, es decir, es un proceso, pero hablar de salvación ahora nos va a llevar mucho tiempo y tal como dijo Pablo, tendríamos que analizarlo, ¿no? Pero yo también puedo mencionar el pasaje de cuando Jesús dice ahí en Juan capítulo 16, ¿no? Cuando dice exactamente a estas cuestiones que cuando venga el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado. Ahora, como cristianos tenemos antecedentes muy particulares de querer convertir a las personas y no convertimos a nadie. Son buenas noticias. Si hablamos del Evangelio y si hablamos del Antiguo Testamento, buenas noticias de Dios, de un diseño que quiso hacer en donde fracasamos como hombres, varones y mujeres. Bien, y ese continuum, yo no veo, tal como también dijo Zamudio, en donde hay una especie de corte entre el antiguo y el nuevo. A veces hemos puesto una hoja en blanco como que entre una Tanaj y el Nuevo Testamento no hubo nada. Y tuvimos que empezar a releer cosas que sí aparecieron. Pero yo insisto que sería interesante esto que estamos haciendo, compartiendo y aceptándonos, porque también podemos dialogar con otros. Y la cruzada, cuando hablamos de evangelización, lo que Jesús dijo es que nosotros tenemos que proclamar las buenas de salvación. Uno habla y lo presenta.
El que quiere aceptar, acepta. Nada más. Ahora, a veces hemos malentendido, como también decía Pablo, tal vez esto de querer a la fuerza hacer que los demás crean. Yo estuve en varios kibbutz y hablé con muchos y nunca tuve problema en la charla con los judíos, estando en el kibbutz, donde había también cristianos, algunos, o algunos judíos cristianizados. Nunca tuvimos problema. Es decir, no era algo que teníamos que estar intentando que se cambiaran, ¿no? Convertirse. Simplemente lo presentábamos. Este es el mensaje. Pero insistiría que tampoco creo que el cristianismo, tener que decir que el cristianismo no es una casualidad, es que en la palabra de Dios no hay azar. Es decir, yo no considero que las cosas son por azar. Tenemos que andar reafirmando esto. ¿El cristianismo fue un error de la historia? Es decir, Dios es el Dios de la historia. Y tal como lo definían algunos, es como ese río Meandro que tiene tantas vueltas, ¿no? Y Dios es el Dios de la historia. Nosotros tenemos como fundamento una fe que está basada en la historia también. Somos una fe histórica. Cuando nosotros decimos el derecho viene de los romanos y la democracia de los griegos, bastante en particular, ¿no? Tendríamos que afirmar esto. ¿De dónde viene el devenir de la historia? ¿De dónde viene el devenir de la historia? De los profetas menores. Todo apunta a un telos. Bien, bueno, es el Señor, es Dios, Hashem, como le decimos, es el Dios de la historia. Y para los cristianos, Dios se metió en la historia siendo Dios de la historia. Ahora, creo que podemos compartir esto. A veces lo que me llama la atención es cómo vamos a tratar el tema del Nuevo Testamento. Y la riqueza del Antiguo, o de la Tanaj, es que es muy grato que nuestros hermanos judíos nos enseñen a leer algunas cosas. Porque también dentro de la lectura judía del texto aparecen cosas que también nos están indicando. Dice, ustedes han hablado mal, han entendido mal este mensaje. Bueno, este es el diálogo, en la hermenéutica o en la exégesis. No deben haber escuchado. Bueno, Mateo está equivocado. Y bueno, a lo mejor es interesante, podemos hacer esa lectura. Y es cierto que los evangelios surgen en algo que nosotros consideramos. Y voy a terminar con esto. Pablo, es verdad, el primero que escribe es Pablo. Y escribe Primera Tesalonicenses, con serios problemas, porque dijo que Jesús regresaba ya. Y después tuvo que escribir la otra diciendo que todavía no. Pero lo interesante del Nuevo Testamento es que los evangelios, en el libro de Juan, Jesús le dice que el Espíritu Santo les iba a hacer recordar a aquellos que lo iban a escribir las cosas que tenían que escribir. 2 discípulos y 2 que no eran discípulos. Creemos en eso. Y saben, yo termino con esto y les pido disculpas porque tengo que dar una clase ahora. En cuanto a la salvación, yo creo que soy salvo, estoy siendo salvado y seré salvado por la fe que tengo. Si no, parecería un azar. Ahora, interiormente, yo tengo que verme si realmente estoy cumpliendo con las cosas que le agradan a Hashem. Gracias. Gracias, Pedro. Teresita. ¿Me escuchan? No quiero terminar esta reunión
dar gracias a Juan 23 por haber sido tan moldeable a las inspiraciones del Espíritu Santo. Gracias a eso estamos aquí reunidos nosotros. Gracias a eso nuestra Iglesia Católica abrió sus puertas y creció. Nada más, muchas gracias. Daniel levantó la mano. Sí, Daniel, adelante. Estás muteado, Daniel, no te oímos. Ok, esperamos. Ahora, no Ahora sé por sí. qué razón desde la tableta acá digitalizadora no me daba la entrada. No había pedido la palabra, era solamente que agradecerle a Teresita con un gesto. Pero yo me acuerdo de joven, de adolescente, mi papá era pastor también, y él se había hecho amigo del rabino ahí en Adrogué, provincia de Buenos Aires, lo invitaba a las reuniones de jóvenes y había un charlo, y él en términos muy elementales, por supuesto, para mí, yo era el elemental, dijo, es que los distintos sectores que hay religiosos, podemos ponernos de acuerdo y caminar, como decía un profesor que tuvimos en el seminario, ¿se acuerda del pastor Floreal Ureta? Teníamos la posibilidad de caminar un camino compartiéndolo con otras personas. De a tramos, por ejemplo, podemos juntarnos para pedir por la paz. Entonces, en ese caminar para pedir la paz, podemos juntarnos con un montón de grupos con los cuales si profundizamos y recorremos otro camino, capaz que encontramos que no podemos caminar juntos. Y es lógico que sea así. Y es correcto que sea así, no está mal. Y este es un grupo de diálogo donde tenemos muchas cosas muy fuertes en común, pero también tenemos cosas que son sensibles. Y como dijo alguien, todas las discusiones en el fondo son discusiones de rol, porque justamente algunas cosas de lo que charlamos que está en la escritura, sea que consideramos la escritura, la Tanaj, o toda la Biblia como lo tienen los cristianos, católicos o evangélicos, que tenemos también diferentes formas de reconocer los escritos sagrados, de todas maneras podemos darnos cuenta que muchas de esas cosas son temas indiscutibles, diría yo, de amar al prójimo, por ejemplo, el perdón, pero que hay cosas que son particularmente caras a cada expresión de la religión. Hay cosas que son muy sagradas para otros, que para nosotros no. Por ejemplo, la comida kosher. O sea, si yo hablo, voy a hablar desde una perspectiva que no tiene ese concepto de comida kosher, y puedo hablar y ofender a mis hermanos judíos que sí tienen ese concepto. Y que entonces yo puedo hablar de algo como burlonamente cuando en realidad estoy hablando de algo que dentro de mi cosmovisión tiene un valor relativamente pequeño a alguien que tiene en esa cosmovisión un valor relativamente alto. Algunos temas son particularmente sensibles por eso. Uno de esos es el tema de la salvación, no lo puedo discutir. Para un evangélico, creo que todos lo entienden eso, el tema de la salvación y de Jesucristo es como hablar mal de la madre de uno. Es algo tremendo eso, es el concepto básico. Ahora, eso no implica que no podamos dialogar con personas que tienen diferencias en la concepción de algunos conceptos que son teológicos. Por ejemplo, la salvación que mencioné. Por ejemplo, la evangelización. En la boca nuestra, evangélica, bautista, conservadora,
Cuando yo hablo de la salvación voy a hablar de una cosa diferente a la que habla un católico que es cristiano también. Cuando se refiere a evangelización va a ser algo ligeramente conceptualmente diferente. El problema, para mí, el problema es que hay como un enano fascista que tenemos adentro, por lo menos nosotros, de que aspiramos a allanar todas las diferencias y no a capitalizar todas las diferencias. Y creo que mucha gente lo expresa, a mí me lo ha expresado. Cada vez que íbamos a algún acto interconfesional o algo así, no faltaba alguien que se acercaba y decía, ay, qué lindo, se están arreglando todas las religiones, porque en el fondo todas buscamos lo mismo, que es encontrarnos con Dios, qué lindo ver que ese momento está llegando. Otra vez, yo creo que ya lo dije, te lo conté alguna vez, no solamente que no es así, sino que en todos los grandes escándalos mundiales que hay y muchas de las guerras, y ahora hay un avance de eso muy notable, es por diferencias religiosas y no políticas o sociopolíticas o de teoría política. El tema de la avanzada del Islam, que para mí es muy preocupante, del Islam en su versión más derechista. Ahí mismo tenés un ejemplo. Cuando nosotros hablamos del problema con que intervenga algún musulmán, también tenemos que preguntarnos de cuál musulmán. La maestra que yo tuve en sexto grado era musulmana. Nos hacía rezar el Padre Nuestro al empezar las clases para pedirle a Dios en el cual creamos que nos guíe en esa experiencia del estudio en la escuela. Ahora, esa mujer musulmana no es musulmana de Hamás. Probablemente tenga con los de Hamás, bueno, ella ya debe haber muerto, pero tiene diferencias irreconciliables dentro del Islam, que nosotros no podemos tener en un diálogo judeo-cristiano, musulmán también, con la libertad que este grupo en particular tiene, ¿no? Como verán, me entusiasma mucho el tema y gracias, Pablo, por haber presentado el resultado de lo que estuviste estudiando, porque es una forma concentrada de que nos aprovechemos de lo que te llevó trabajo a vos y a la gente con la que estuviste participando. Pero otra vez, volvamos al tema, ¿no? Para decir, en principio, para muchos de los creyentes evangélicos que tenemos una vertiente espiritualista muy importante, sí, basada en cosas que no son meramente doctrinales, históricas, discutirlo algo así, sino una fuerte experiencia íntima y personal, recreada todos los días con la oración profunda, la confesión de los pecados, la confianza en las cosas que dijo Jesús, básicamente, pero en toda la escritura reconocida como palabra de Dios, como una perspectiva que tiene vertiente histórica, etcétera, y que es de mucho valor para nosotros, pero que justamente no es una perspectiva única de ninguna manera, sino que otras personas tienen otras por diferentes razones. Gracias por dejarme opinar eso también, ¿no? No sé si puedo hacer un aporte sobre eso, porque no sé si sobre todo se ha interpretado mal o qué. Yo creo que no se trata acá de cómo interpreto yo como católico y cómo interpreta alguien como evangélico, sino la escritura es la escritura y listo. Jesús ha dicho el que persevere hasta el final se salvará. Entonces nos está diciendo que tenemos que perseverar hasta el final. A eso me refería, de que nadie lo tiene ganado de antemano. A eso voy. Yo no creo que un tema de interpretación ni de escudriñar, sino de leer lo que dice exactamente y tratar de darle la interpretación concreta, ¿no? Sobre todo ese pasaje donde Jesús es muy claro que necesitamos perseverar hasta el final, aparte de otras recomendaciones que ha dado para que nos ganemos la salvación, con lo cual daba por sentado que algunos no la iban a cumplir, porque si no, no las hubiese dado, ¿verdad? Esto se emparenta con la carta de Santiago, donde dice, ojo, no estén tan confiados porque no sabemos cuándo viene la prueba. Entonces, voy a eso nada más, que el tema de la salvación
como dice Daniel, es un tema interesante y hay que verlo desde la escritura misma también, ¿no? Sí, es un tema de interpretación también, ¿no? De hacer una hermenéutica, pero bueno, yo creo que en todas las miradas y las interpretaciones uno se enriquece, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada uno tenemos convicciones, entonces uno trata de, desde su mirada, desde su interpretación y desde lo que ha leído y ha estudiado también en el seminario. Yo soy licenciada en teología y educación cristiana también, así que he estudiado la palabra. Y bueno, por eso el aporte que hice desde mi mirada y como cristianos evangélicos también, pero no es para discutir otras posiciones, sino solamente para expresar la convicción que cada uno tiene, ¿no? Así No, que no, por gracias. eso casualmente yo decía que no es un tema de discusión, sino de qué dijo Jesús, ¿no? Jesús dijo, hay que perseverar para salvarse, nada más, Claro, eso que... sí, hay que ya, perseverar en la salvación, perseverar en esa salvación que tenemos en Cristo, exactamente. bien. Y los que no tienen ¿y los judíos cómo se salvarían entonces? Con la ley, No, no, bueno, pues no, está Bueno, diciendo lo presentaste, Joel. Ustedes creen en Dios, pero bueno, está dirigido a aquellos de la casa de Israel y la casa de Judá, como vos lo presentaste sí, sí, y sí, lo bien, presentaste muy bien, y lo presentaste muy bien, bien. ¿Sí? Por eso, dos bien. caminos, una salvación. Y me parece muy bien lo del documento que refirió Pablo también, ¿no? Porque no es que solamente, como una vez escuché, la salvación está en los católicos, no, la salvación es para judíos y para cristianos. Pero bueno, tenemos diferentes caminos para llegar a esa salvación, ¿no? Muy bien, muchas gracias, muy bien. Excelente. Bueno, Feliz día patrio a los judíos hoy, ya que saludamos a Sí, la entrada cuando éramos poquitos, que no quede ese tono de, sí, bueno, después de todo gracias. somos muy diferentes, sino después de todo estamos unidos bajo Así el es. amor entre nosotros también, ¿no? así, gracias. Muchas gracias. Teresita, ¿quieres conducir un rezo? Tal vez está el texto de el que nos trajo Pablo. ¿Quieres leerlo? ¿Tenés ganas, Teresita? Sí, está bien. Perdón, no sabía, me estás diciendo a mí. Muy Sí. bien. Oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén, amén, amén. 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 Muchas Amén. gracias. Y muchísimas gracias, Pablo. La Muchas seguimos. gracias, Pablo. Pablito dijo Chau, bendiciones. que profundizar y yo se las voy a cobrar, ¿eh? Hay cosas para profundizar un poquito más adelante. Gracias, Pablo. Una tarde hermosa de mucho aprendizaje. Gracias. Así es. Gracias. Gracias, sí, doctor. Muchas gracias, Pablo. Bárbaro. Muy bien. Chao, 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 chao.